la quiebra de los vendedores de autos en México. Y hay millones de propietarios de vehículos usados que cuando querramos vender nuestro vehículo no vamos a poder. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Han de saber que después de la pandemia 2020 y 2021, porque vino por olas, primera, segunda, tercera ola, agosto de 2021, aún y a pesar de que la economía mexicana cayó en 2020, una caída fenomenal, por lo tanto se anuncia que la disminución absoluta de ventas de las compañías que venden automóviles en México fue muy marcada durante 2020 porque la propaganda pública oficial decía: quédense en casa. Nadie salía, nadie consumía, incluso los precios de la gasolina y del petróleo cayeron a valores negativos a precios internacionales. Incluso la gasolina aquí en México se siguió vendiendo caro durante todo el año 2020 y a nivel internacional prácticamente no tenía valor. ¿Por qué? Porque había excedentes y no sabían qué hacer con ese excedente acumulado. La gasolina, como todos saben, se deteriora. No la puedes tener almacenada eternamente porque se va a deteriorar y puede dañar el motor al cual se la pongas. Por lo tanto, no es eterno su almacenamiento y si no se usa, pues habría que encontrar una manera de deshacerse. Por eso los valores y los precios internacionales cayeron. Regresando al mercado mexicano, ya recordamos cómo en plena pandemia se estableció la prohibición de vender comida chatarra en los estados del sureste, provocando el quiebre masivo de miles y miles de micronegocios, cosa que no refleja la estadística que se dio a conocer en la primera semana de agosto de ENIG por parte de INEGI y de Coneval en relación a la disminución de la pobreza. Habría que tomar con comillas esos resultados que dieron a conocer, porque si bien reconocen un aumento en la pobreza, no es como ellos dicen. Al modo de ver de algunas personas que saben del tema, se dice que la pobreza es más acentuada y que en los estados del sur no hubo mejorías en ningún sentido, no hay leves mejorías. Eso es absurdo, como en el semáforo, sirva manera de ejemplo, que ponen al estado de Chiapas en verde cuando Guatemala está en rojo. Eso es absurdo. Chiapas hace frontera con Guatemala, si Guatemala está en rojo, no puede estar en verde Chiapas, porque ni siquiera no hay nadie que vigile la frontera. La frontera son cientos de kilómetros y cualquiera puede cruzar libremente. No es como la de Estados Unidos con México. La frontera azul está prácticamente sin vigilancia. Cualquiera puede entrar y salir al momento que quiera. Entonces, si allá tienen un grave, tal vez probablemente alguna afección grave por la pandemia, es ilógico que del lado mexicano se diga que están en verde y que hay una leve mejoría de la pobreza, etcétera, etcétera. Eso es absurdo. Son más que datos que no nos reflejan la realidad, tal vez, probablemente. Lo cierto es que ahora un golpe más, después de haber quebrado miles de micronegocios por lo de la prohibición de la comida chatarra y otras embestidas contra diferentes industrias, desde acusar a los gaseros, si quien vende el gas es el precio internacional, solamente se pueden establecer márgenes de ganancia justos, establecer una política de margen de ganancia justo en relación al precio internacional de ese momento. Los precios internacionales es igual que el dólar o el peso, se actualizan en segundos, se van actualizando el valor de las monedas, el valor de las acciones, el valor de los commodities, el valor de todo en los mercados internacionales se actualiza cada segundo. El dólar cambia de valor cada segundo. Tú puedes levantarte en la mañana y puede valer 20 y en la noche 21 o 19. Ahora bien, regresando a esta situación, se debe y se puede establecer por parte de un gobierno, el que sea, un porcentaje de ganancia justa en relación a la cotización internacional. Eso sí, pero no se puede establecer un precio fijo como ha ocurrido. Todos tienen que llevar el pan a su casa, todos tienen que comer en su casa. Lo que se debe establecer y se puede es un margen de ganancia justo, pero no tratar de que el comerciante venda a pérdida. No se puede obligar por ley a nadie a vender a pérdida. Fue lo que ocurrió y que observamos durante la primera semana de agosto. Se negaron a vender los gaseros, sirva manera de ejemplo los precios fijos al gas. Ya después se hizo un ajuste a la alza. Al final de cuentas va a costar lo mismo que antes. Subieron los precios casi a como estaban antes en la segunda semana. Entonces pues ahora sí ya los gaseros salieron a vender. ¿Por qué? Porque debe haber un margen de ganancia justo. Debe haber si no hay margen de ganancia, no pueden operar los particulares. No porque sean malos, no porque
te quieran dar caro a propósito, sino que todo depende del costo de los insumos. Primero, en México se acusó a los tortilleros de que querían subir el precio de la tortilla a como ellos querían, lo cual es falso. Si te cuesta más la luz, te cuesta más el gas, te cuesta más todo, no puedes dar el mismo precio. Tienes que tener un margen de ganancia justo en el sector de la tortilla, en el sector del pan, que son los más atacados, y también en el sector del gas, en el sector de los combustibles y en otros. Ahora lo que me refiero y objeto de este video es que en el peor momento para poder hacer quebrar a miles y miles de vendedores de autos usados, ahora se anunció en el peor momento de la historia de México, porque tuvimos una caída a opinión de algunos de más del 10% del año pasado, según cifras oficiales alrededor del 8%. Pero tomemos en cuenta que así como nos dieron los indicadores de inflación en la primera semana de agosto de 2021, donde dicen que la canasta básica prácticamente no subió del año pasado a porque nos indican una inflación muy poca, de menos de 4%, entonces eso querría decir que no subió, que lo más que subió la canasta básica fue del 4%, pero si tú vas y compras, sirva de manera de ejemplo, la naranja el año pasado costaba 8 pesos y hoy está arriba de 30 pesos en la mayoría de las cadenas comerciales a lo largo y ancho de la geografía mexicana. Entonces estamos hablando que en relación a ese producto subió más de 4 veces. Ahora dicen, un producto no es significativo, pero todos subieron más del porcentaje indicado. Y si tú tomas y observas la forma en que se calcula el índice nacional de precios al consumidor, todos los que ellos toman en cuenta para hacer el índice nacional, todo subió más de lo que ellos están diciendo. Entonces no sabemos de dónde sacan esas cuentas de que la inflación fue menor. Pero sin embargo, ese es un ejemplo nada más de cómo los cálculos pueden no ser precisos ni adecuados para la vida diaria, para la cotidianidad, para la gente de a pie. En este caso hay miles de vendedores de autos usados y hay millones de propietarios de vehículos usados que cuando querramos vender nuestro vehículo no vamos a poder. ¿Por qué? Porque el actual mandatario de México, del gobierno federal, anunció que en septiembre de 2021 iniciará la regularización de autos ilegales, primeramente en Baja California y después en toda la frontera. Por lo tanto, se dice que todos los estados fronterizos, frontera norte, se va a autorizar la legalización de miles y miles de autos usados. Ahora bien, se conoce que hay 6 compañías que controlan el flujo de autos usados desde Estados Unidos hacia México y se ha observado en estos días, les hablo de agosto de 2021, un increíble movimiento de importación hacia México de miles y miles de autos usados. Todos los días cruzan miles por los cruces fronterizos hacia México de autos usados. En Estados Unidos esos autos no los quiere nadie, son autos de menos de $500, regularmente tienen 10 o 12 años de antigüedad. En Estados Unidos incluso te los dejan con gasolina, prenden y todo, pero allá ya no los quieren porque tienen algún defecto que a ellos calculan les sale más caro reparar. Son autos que funcionan, tienen gasolina, están casi perfectamente en sus condiciones, pero tienen un detalle muy pequeño. Cuestan alrededor de $500, les hablo de 10,000 pesos mexicanos. Llegan a territorio mexicano y con esta autorización de legalización van a adquirir valores que van de los 60,000 hasta los 100,000 pesos mexicanos. Por lo que ves, es un negocio muy bueno para los que se van a aprovechar de esta legalización, más no así para los actuales propietarios de los millones de autos usados que integran el parque vehicular en México, y también no así para los particulares que tienen a la venta autos usados y para las compañías que se dedican a vender autos usados. Y hay millones de propietarios de vehículos usados que cuando querramos vender nuestro vehículo no vamos a poder. En este sexenio, en el presente, la AMIA de José Sosaya, la AMDA que preside Guillermo Prieto y la ANPACT a cargo de Miguel Elizalde logró desactivar en 2019 un madruguete legislativo para apoyar la legalización de los autos chocolate. Eso fue en 2019, no se autorizaron, pero ahora en el peor momento, cuando ocurrió la pandemia, cuando las personas tienen más necesidades económicas, van a perder, todos los mexicanos vamos a perder valor de nuestros autos usados, porque ya nadie va a querer comprarte tu auto usado si pueden obtener uno legalizado a mitad de precio con prestaciones similares. Y hay millones de propietarios de vehículos usados que cuando querramos vender nuestro vehículo no vamos a poder. Tu vehículo lo vendes, valía 80, ahora ya no, porque el importado, el legalizado, el auto chocolate, se lo van a vender en 60, 40.
entonces ya no te van a comprar el Tuyo 80 y el mercado de autos usados en México va a caer, y todos los mexicanos que tenemos la necesidad por la pandemia vamos a perder parte de nuestro patrimonio. Es así como el gobierno nos mete la mano en los bolsillos de todos los mexicanos que tenemos un auto a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque al hacer esta acción está disminuyendo el valor de todos los que tenemos en nuestra casa. Es como si nos metiera la mano en el bolsillo y todos nuestros autos valen ahora menos. Esto va a ocurrir después de que se realice esta legalización de miles y miles de autos usados. Recordemos, pon mucha atención sobre la bancarización, el uso de medios digitales y formas de pago electrónicas, porque no existe el secreto bancario en México, y además, así como tal vez probablemente todos nuestros legisladores, nuestras autoridades del partido que sea, se realizan de manera arbitraria revisiones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a cualquiera, a quien quieran, a cualquier ciudadano, sea de a pie o vaya en patineta, como diríamos popularmente, o vaya volando, si es muy alto, así sea un gobernador, un alcalde, un diputado local, un federal, un comerciante pequeño, un microempresario o un gran empresario, empresas grandes como Walmart, que de manera inexplicable pagaron miles de millones de pesos durante 2020 y así, etcétera, etcétera. Todas esas presiones de la Unidad de Inteligencia Financiera tal vez probablemente puedan recaer sobre cualquier ciudadano mexicano, el que sea, pequeño o grande. Así como no hay secreto bancario y pueden revisar las cuentas hasta de un niño, una cuenta bancaria de un niño, también pueden revisar a quien quieran la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT. La recaudación debe ser, entre comillas, si obtuvo mayor recaudación durante la pandemia que el año anterior. Eso se debe precisamente a lo que no se debe de hacer. No están haciendo cosas terribles, increíblemente, tal vez probablemente malas, nefastas para el patrimonio de las personas, de las empresas y de las familias, en detrimento de ellos, de esos particulares que generaron capital a través de los años, en beneficio de unas arcas públicas que despilfarran y son un barril sin fondo. Recordemos que mucho se habla de los altos sueldos de la burocracia dorada, pero no se habla de que incluso en Pemex un técnico puede ganar 150,000 pesos netos y libres cada mes. Lo que ganan los jueces, los magistrados y toda la cúpula dorada, pero sobre todo los sindicatos que dejó Lázaro Cárdenas. Hagamos un pequeño paréntesis. Cuando entre el gobierno de Lázaro Cárdenas y quiere establecer tal vez probablemente el socialismo en México, él nacionaliza el petróleo, nacionaliza los ferrocarriles, nacionaliza las compañías eléctricas, y a la vez apoya a los sindicatos y los hace tan fuertes que hoy en día toda la educación en México tiene el costo por alumno más alto del mundo. Les hablo de CENTE y CENTE, y la educación en México es propiedad de esos, tal vez probablemente, de esos sindicatos, y ese poder viene desde Lázaro Cárdenas del Río. Ahora bien, cuando termina el milagro mexicano, cuando sale Gustavo Díaz Ordaz y entra Luis Echeverría, termina el milagro mexicano e inicia una economía socialista en México, que fue estatizar, que es lo que se quiere tal vez probablemente hacer hoy en día. Gas bienestar, banco bienestar, gasolineras bienestar, todo bienestar, ¿no? Todo el gobierno que abarque otra vez para estatales, como la quiebra que ocurrió en la docena trágica durante los gobiernos de López Portillo y Luis Echeverría, echándole la culpa siempre a los particulares de todo, como ahora que decían: el particular es el que quiere subir el gas, el particular es el que sube la tortilla, el particular es el que sube el pan, el particular quiere subir el precio de los autos, son muy caros. Entonces todas esas situaciones lo único que hacen es tratar de desviar y establecer como culpable a quien no lo es. La economía debe de observarse en beneficio y en pro de todos los mexicanos, no de solo un grupo que tal vez probablemente su mayor interés no sea en beneficio de todos los mexicanos. Como siempre, ¿tú qué piensas? ¿Comprar un auto chocolate, o que el auto que tienes hoy en día, que tenemos millones de mexicanos, conserve su valor cuando más lo necesitas? Después, en la presente pandemia, miles de personas se quedaron sin trabajo, miles de negocios han quebrado. Lo más fácil es tratar de vender tu auto usado para capitalizar tu economía personal y familiar. Ahora ya ni eso podrás hacer, porque tu vehículo usado va a perder la mitad de su valor cuando se apruebe y entre en vigor el decreto de legalización de miles y miles de autos chocolate, que pudieran llegar a ser más de 1 millón de autos los que se legalicen en esta ocasión en 2021. No sé, ¿tú qué piensas? Puedes dejar tu opinión y tus comentarios en la caja de comentarios. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.